Hoy me enviaron este video titulado 5 mentiras sobre el rapto y te voy a compartir en forma de síntesis las 5 mentiras que la persona estaba compartiendo en esta entrevista, pero después te comparto algunos de los puntos que entiendo de cómo el rapto, el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo, que es lo más esencial, cómo se ha cumplido. Entonces, te comparto rapidito lo que él decía como las 5 mentiras. El rapto será durante o después de la gran tribulación. Estará una. Y entonces él estaba diciendo que no, que será antes. Otra. La segunda, que faltan como 100 años. Y él estaba compartiendo que no, que claramente Mateo 24:33, como lo tengo aquí, dice que ya todas las señales están cumplidas. Y entonces por eso también decía que lo que pasa es que nadie sabe el día ni la hora que esto sucederá, pero es una mentira que faltan 100 años. Como su punto tercero decía que hay personas que dicen que esto nunca va a ocurrir y él establece sus evidencias bíblicas de por qué esto va a ocurrir. El cuarto punto decía que para muchos dicen esto es algo ficticio, una fantasía o un cuento. Y él establecía que no, que el sonar de la trompeta y la revelación o cómo el Señor vendrá sobre las nubes será algo que todo ojo lo verá, exactamente como el libro de Apocalipsis lo dice, o como primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 lo dice. Y por último él decía que muchos dicen como mentiras que estos son inventos para mantener a los cristianos entretenidos en estos tiempos difíciles. Entonces yo te quiero compartir mi forma de pensar. Yo por años, basado a cómo nací, fui criado en la fe, pero por los pasados 10 años yo diría que ha cambiado mi manera de pensar y una perspectiva entonces espiritual es lo que comparto, y cómo cuando uno examina escrituras inspiradas divinamente por Dios que vienen del oriente, cómo comparten esta misma esencia y realidad que nosotros en el occidente llamamos y esperamos como la segunda venida de Cristo, cómo él lo expresa como algo que será literal y físico, por cuanto se lee la Biblia con una mentalidad occidental que lee la letra literalmente. Y por eso, como ejemplos, cuando él habla del sonar de la trompeta, a veces espera que una trompeta o trompetas celestiales literalmente suenen y que una persona físicamente venga sobre las nubes. Y lo que quiero es compartir algunos de estos términos, conceptos, ideas que se presentan aquí, como a través de la historia. Por esto, estar describiendo y queriendo revelar, enseñarnos al ser humano una nueva calidad de vida posible en nuestro estado de vida presente, como a través de un lenguaje metafórico, simbólico, figurativo, alegórico, expresa unas realidades invisibles que pueden suceder dentro del ser humano en un cambio de forma de pensar. Entonces te comparto ciertos de estos puntos. El primero, él hablaba sobre el rapto, que será durante o después de la gran tribulación. Y quiero enfatizarme, la gran tribulación a través de estos conceptos espirituales siempre se da en el ser humano. El ser humano está viviendo en una guerra interna. Las cualidades buenas, rectas, es como decir esa buena versión de uno en contra de la mala versión de uno. Y las enseñanzas espirituales son para ayudarnos a crecer en eso. Pablo en
Romanos capítulo 7 habla de que hay dos leyes que operan dentro de nosotros. En Gálatas capítulo 5, en el versículo del 16 al 25, él describe que hay dos fuerzas internas y a unas las llama la fuerza o vivir por el Espíritu en contra de la fuerza oponente, vivir por los deseos o designios de la carne. Y esa es la gran tribulación. A través de la historia hay un cuento o poema que se llama el Mahabharata, que describe la guerra de Kurukshetra. Y en esa guerra exactamente es lo que nosotros tendríamos en el libro de Apocalipsis, la guerra del Armagedón, que está describiendo esta gran tribulación que el ser humano internamente vive contra sí mismo, y por eso su salvación, su redención, su vida eterna se encuentra en un Espíritu Supremo que rectifique y vivifique su forma de pensar. Y en nuestro contexto eso viene a ser esa segunda venida de Cristo. También cuando habla de que faltan como 100 años, y él compartió sobre Mateo, cuando miramos estos eventos de Mateo capítulo 24, versículo 33, como les decía, se le está dando una lectura literal. Cuando vemos Mateo 24, versículo 36, que nos dice, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, esto sí nos ayuda a comprender la vitalidad de estas enseñanzas espirituales. Y por eso no faltan 100 años. No, espiritualmente esto sucede diariamente. Porque diariamente el ser humano se le es revelado lo que el reino de Dios representa. Es esa vida virtuosa o esa nueva conciencia que motiva a uno a ser de una forma totalmente diferente que antes uno no tenía la voluntad, ni el dominio propio, ni el deseo de ser. Y por eso, para describir esa realidad espiritual que se da en una transformación interna, nadie puede decir que sabe el día ni la hora. Como decir el momento exacto que esa iluminación se dará, que ese entendimiento se dará, que esa nueva fuerza de voluntad se formará, o como la Biblia lo llama, las veces que Jesús decía, cuando le dijo a Pedro, Jesús en Mateo capítulo 16, que le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, y él le dice, bendito eres, Pedro, porque esa revelación, ¿ves? Ese despertar, ese abrir de ese ojo, de esa conciencia en ti, no te lo demostró nadie, sino fue algo que se dio en ti. Lo mismo Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo del 12 en adelante, cuando él habla de la revelación que tuvo de Cristo en él. Y por eso nadie sabe el día ni la hora. Lo que eso describe es que nadie sabe el momento preciso en que una persona entenderá estas verdades espirituales que en esta vida lo motivará a transformarse a una nueva persona. También él hablaba de que todo esto es ficticio porque muchas personas al oír trompetas, la pregunta es, ¿qué en literatura espiritual el sonido de una trompeta representa o simboliza? Y tiene que ver, ¿ves? Es con esa voz interna que se escucha dentro del ser que reforma a uno, que cambia a uno. Y cuando nos habla de nubes, las nubes representan o simbolizan cuando hay algo que obstruye, que es quitado, que es removido. Y por eso es como decir, una persona que tiene la mentalidad de que el rapto va a ser físico para esa persona en su presente, esa mentalidad es una nube que necesita ser removida por el entendimiento de estos conceptos espirituales. Y por eso, escribiendo cuando la nube
aquello que obstruía la verdadera revelación se remueve de la mente y ahí uno puede entender, wow, esto quiere decir esto y esa revelación, ¿ves? Así será la venida del Hijo del Hombre. Y por eso todo ojo lo verá, toda conciencia comprenderá estas verdades espirituales.